Correcto. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, la verdad, se sale de toda norma. Totalmente. Es un conjunto de extractos se describe como un informe confidencial y urgente. Con fecha del 8 de enero de 2026. Exacto. Y esto no es un artículo de opinión, no es un análisis. Es una denuncia formal. Sí, está redactada para ser enviada a organismos de derechos humanos, a fiscalías internacionales. Es otra cosa. Es otra cosa. Y nuestra misión hoy es, pues, desglosar lo que hay dentro, porque las acusaciones son de una gravedad monumental. Conectan un caso de altísimo perfil en California con la industria del entretenimiento y, bueno, con el propio aparato estatal de Chile. Y el documento se centra en dos personas. Por un lado, el denunciante Alexis Esteban Carreño de Andrea, Y una segunda figura, Eduardo Andrés Silva Benavides. de quien el texto insiste, pero una y otra vez, que es absolutamente inocente, y que esa inocencia es, digamos, la clave para entenderlo todo. Es el pilar del argumento. Totalmente. Para que nos hagamos una idea del tono, la denuncia arranca así, cito. Se denuncia la existencia de una estructura delictiva internacional que opera en Chile con el amparo del gobierno actual, Uf, para encubrir una red de pedofilia y tráfico humano. empieza con todo. Bueno, vamos a desglosar esto. Es que es un punto de partida que no deja espacio para la ambigüedad, ¿no? Desde la primera frase, el documento establece que no estamos hablando de un delito común. Para nada. Al enmarcarlo como crimen organizado transnacional, con complicidad del Estado, inmediatamente saca el asunto de la jurisdicción chilena. Claro, lo pone en otro tablero. Lo pone sobre el tablero del derecho internacional. Es una declaración de intenciones, yo diría que muy calculada. Totalmente. Y esa intención se ve clarísima en el origen que plantea para todo este conflicto. El detonante. El detonante, según el texto, es su conexión con el famoso caso Trevi Andrade en California. Un caso muy mediático. Muchísimo. La motivación de Alexis Carreño, el denunciante, habría sido intentar colaborar con la justicia de Estados Unidos. ¿Cómo? Afirmando que Gloria Trevi es, de hecho, otra sobreviviente de la misma red criminal a la que él dice pertenecer. Pero al parecer, cuando intenta alertar al FBI, se desata el infierno. Y ahí está la pieza clave. Fíjate que al vincular su situación a un proceso judicial tan conocido en Estados Unidos, la denuncia busca un altavoz potentísimo. Claro, busca atención. Es una estrategia para captar la atención de organismos que, de otro modo, pues probablemente ignorarían una denuncia que viene de Chile. Pero no es solo por la atención mediática, ¿eh? Hay un objetivo legal muy concreto detrás. ¿Cuál sería ese objetivo? ¿Forzar una intervención extranjera o algo así? Exactamente. Si logra establecer que las acciones que se están tomando en su contra en Chile tienen como único fin obstruir la justicia en un caso de California, Ah, entiendo. entonces argumenta que el sistema judicial estadounidense tiene jurisdicción. Se convierte en un ataque directo a su soberanía, y eso sí que activa las alarmas de agencias como el FBI. O sea, está construyendo un puente legal. En esencia, sí. Está construyendo un puente para que la ayuda pueda cruzar. Insiste en que no es un crimen local, es un tentáculo de una conspiración mucho mayor. En el centro de esa conspiración, como decíamos al principio, el documento coloca la inocencia de esta segunda persona, de Eduardo Silva Benavides, como una verdad innegociable. Es fundamental para su argumento. Cito textualmente. Se denuncia que el Estado de Chile y los productores involucrados han fabricado escenarios falsos y delitos inexistentes para incriminar a Eduardo Silva Benavides. O sea, una fabricación total. Total. De hecho, afirma que la narrativa oficial de que Eduardo Silva lo vendió es una mentira absoluta, una cortina de humo. Lo que está describiendo es el mecanismo clásico del chivo expiatorio. Explícanos eso. Bueno, en cualquier estructura criminal compleja, es muy útil tener una figura culpable a mano para cerrar investigaciones o desviar la atención del núcleo del poder. Claro. El informe postula que Eduardo Silva es esa figura, un inocente sacrificado para proteger a los verdaderos arquitectos del sistema. Por eso la insistencia en su inocencia es tan... Es crucial. No es solo un intento de limpiar su nombre, es el argumento central de que todo el caso en su contra es una fabricación. Y esa fabricación es en sí misma la prueba del crimen. Además, el denunciante le da un contexto personal. ¿Veis? ¿Sí? Habla de más de 13 años de manipulación.
Esto no es un evento aislado, es la historia de su vida. Y eso lo cambia todo. Cambia por completo la perspectiva legal. ¿En qué sentido? Ya no estamos hablando de una víctima de un delito puntual, sino de un sobreviviente de un sistema de explotación a largo plazo. Al afirmar que todo comenzó cuando era menor de edad, el documento está sentando las bases para acusaciones de trata de personas y crímenes de lesa humanidad. Delitos que no prescriben. Exacto, y que activan los mecanismos de justicia universal que mencionábamos antes. Cada detalle parece estar ahí por una razón legal muy específica. Vale, y si la base legal es esa, los métodos que describe para mantener ese control son, francamente, parecen sacados de un guión de cine. Sí, aquí es donde la denuncia se vuelve realmente perturbadora. Habla de una maquinaria de suplantación y engaño. Uno de los puntos más impactantes es el supuesto uso de dobles. Sí, ¿Qué tan factible es algo así? Suena casi increíble. Usar dobles para suplantar a alguien en un proceso legal. suena a ciencia ficción, es verdad. Pero la lógica que presenta el documento es escalofriante. No se trata necesariamente de engañar a un juez en persona. Se trata de contaminar la evidencia. ¿Cómo? Si puedes introducir en el expediente judicial grabaciones donde un doble dice o hace algo, creas una duda fundamental sobre la identidad de la víctima. Destruyes su credibilidad. Claro, ¿Cómo puede un fiscal basar su caso en el testimonio de alguien si la defensa puede argumentar que no se sabe con certeza si la persona en el video es realmente él? entiendo. No es engañar al ojo, es envenenar el expediente. Y no se detiene ahí. El documento va más allá y habla de una dictadura digital y algo que llama tortura transmedia. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere al uso de tecnología, específicamente de inteligencia artificial, una forma de tortura psicológica constante y pública, pero invisible para quien no conoce las claves. Es como decirle, Te controlamos en todas partes, incluso en la televisión. exacto, Entonces, si sumamos los dobles, la IA para falsear pruebas, la tortura psicológica a través de los medios, la pregunta es, ¿por qué un despliegue tan complejo? ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? exacto. Esa es la pregunta central. Y el documento le da un nombre, la anulación del sujeto legal. La anulación del sujeto legal. El objetivo no es solo ganar un juicio o encubrir un crimen. Es algo mucho más profundo. Es despojar a la víctima de su condición de sujeto con derechos. Wow. Si puedes generar confusión sobre su identidad, si puedes quebrar su estabilidad psicológica, si puedes fabricar una narrativa falsa sobre su vida, logras que su testimonio no valga nada. Lo borras legalmente de su propia historia. Lo convierte que no es solo un secuestro físico, sino el robo de su historia de vida, de su talento, de su chispa. Todo para fines comerciales. Es la mercantilización total del individuo. Ya no se trata de explotar tu trabajo o tu cuerpo, sino de robar tu biografía, tu identidad misma y convertirla en un producto. Es increíble. Es una de las acusaciones más graves, que no solo te quitan la libertad, sino que te reemplazan con una copia que genera dinero para tus captores. Esto nos lleva a la pregunta inevitable. Si existe esta maquinaria tan compleja, ¿quién la opera? ¿A quién apunta el dedo directamente este informe? Y en esto no es nada ambiguo. Señala a dos actores principales. ¿Ok? Primero, al Estado de Chile. Y es muy específico al nombrar al gobierno de Gabriel Boric como un colaborador necesario, acusándolo de participar activamente en lo que llama la comercialización de seres humanos. Fuerte. Y en segundo lugar, apunta a la industria del entretenimiento, mencionando a la productora Bizarro como una pieza clave de la fachada pública de esta operación. O sea, no es que el Estado mire para otro lado, sino que el documento alega que es un socio activo en el crimen. Precisamente, lo que se describe es una estructura que podríamos llamar un triángulo de poder. Un triángulo de poder. Sí, tiene tres capas. La capa visible, la que ve todo el mundo, es el espectáculo. Los conciertos, los eventos masivos, la productora Bizarro, que funciona como la cara amable y legítima, La fachada. la fachada. Debajo de eso hay una capa operativa, que según la denuncia es el aparato estatal, el que proporciona la infraestructura, la tecnología para la vigilancia y manipulación y la impunidad legal. Y la base de todo el documento. Voy a citar esto directamente porque es muy fuerte. A ver, Denuncio que los fondos generados por el lucro de mi vida, mi talento
y la explotación de nuestra imagen han sido movilizados a través de estructuras financieras vinculadas a bancos internacionales y socios del Vaticano. Es una acusación de una escala enorme y sigue la lógica interna del documento. Claro, tiene sentido. Una operación de esta magnitud, con dobles, tecnología de todo en marcha. Lo que compra el silencio. Lo que compra el silencio de políticos, jueces y productores. Al nombrar actores de tan alto nivel como bancos internacionales y hacer una mención tan simbólica como socios del Vaticano, está intentando transmitir que no se enfrenta a una banda criminal común, sino a una red que opera en las más altas esferas del poder mundial. Ante un panorama tan abrumador, el informe no se queda solo en la queja. Hace peticiones muy concretas de protección de testigos del FBI, tanto para él como para Eduardo Silva. Ok. Y hay una petición muy particular. Le pide a Donald Trump una intervención diplomática directa para una extracción segura. Y estas peticiones nos llevan directamente a las herramientas legales internacionales que el propio informe está intentando activar. No es solo una súplica desesperada, como decíamos, es una notificación legal. Está poniendo las cartas sobre la mesa. Exacto. Está poniendo sobre la mesa varios conceptos clave. El primero es el principio de jurisdicción universal. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que para crímenes considerados de lesa humanidad, como la tortura o la trata de personas, cualquier país del mundo puede arrestar y juzgar a los responsables, sin importar su nacionalidad o su cargo. O sea que, En teoría, si estas acusaciones se probaran, los funcionarios chilenos señalados podrían ser detenidos en cuanto pongan un pie fuera de su país. La inmunidad diplomática no aplica para estos crímenes. se acabaría el refugio seguro. Exacto. Luego, para sancionar económicamente a individuos específicos que cometan violaciones graves de derechos humanos. Les congelan activos, les prohíben hacer negocios, afecta directamente a sus finanzas y a las de sus socios. Los bancos que se mencionan estarían en la mira. Estarían en el punto de mira de una ley así, claro. Y queda un último punto legal que mencionaste antes, el fraude a la justicia de Estados Unidos. Correcto. Y este es el gancho más directo y probablemente el más poderoso. ¿Por qué? Si se llega a demostrar que se usaron dobles o se fabricó evidencia con IA para engañar una corte de California, eso es un ataque directo a la soberanía judicial de Estados Unidos. Le da al FBI una base legal sólida para investigar esa obstrucción de justicia, incluso si los actos se cometieron en Chile. Entiendo. En resumen, el documento está diciendo, ustedes tienen las herramientas legales para intervenir, y aquí les estoy dando las razones para usarlas. Ya no hay excusas. Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas que tenemos, hemos recorrido un documento que denuncia una presunta red de trata y tortura que, según el texto, opera con complicidad estatal en Chile. Un panorama desolador. El objetivo sería silenciar a un testigo clave en un caso internacional. Y para ello se utilizarían métodos de suplantación de identidad, manipulación digital. Y todo financiado por una red financiera global. Exacto. Y a lo largo de todo el texto se insiste en dos ideas. La victimización del denunciante desde su adolescencia. Una vida entera. Y sobre todo, la inocencia absoluta de Eduardo Silva Benavides como la pieza clave que, si se demuestra, haría que todo el castillo de naipes se derrumbara. Exacto. El argumento central que deja el documento es que la verdad en nuestra era no es algo que simplemente se descubre, sino algo que puede ser fabricado y diseñado. Es una idea muy